Calderón. Ah, sí, sí, sí. Como en ese tiempo no había austeridad, voló al astrónomo chileno a México y lo invitó, porque los chilenos tienen una fascinación con el folclore mexicano, ¿no? Y lo trajo a México, lo trajo a la casa, no, a Los Pinos, ¿no? Y entonces ya le dan ganas de ir a ver. Y llama a su amigo Moreno Valle, ¿no? Y le dice, oye, quiero ver el GTM. ¿Y qué vienes a hacer? No, pues lo quiero visitar, aquí tengo un astrónomo chileno que lo traje. Entonces inventan una visita de inspección. Ya nos tienen a todos pariendo, ¿no? Para acomodarlos y todo, y suben. Y esa no fue inauguración, fue una visita de inspección que por fin se dignó el presidente Calderón a visitar. Cuando cae Calderón, a casa de brujas, ¿no? Y entonces nosotros salimos embarrados porque estamos en el fuego ahí, amigos. No sé qué clase de fuego. Pero a alguien le interesaba dejar mal a Calderón. Y entonces nosotros caímos junto con él. Y quitarnos esa cosa pues ha costado mucho trabajo. Cada vez que voy de una plática con los niños y los lugares públicos, ¿no? Todos me preguntan, ¿y qué inauguraron 2 veces? No. Pero ya se está olvidando, ¿no? Ya está pasando la... Entonces, el GTM se vuelve uno de los nodos más importantes en este arreglo de telescopio. Es el más grande y con una superficie que tiene una precisión de 60 micras. La bronca está en que tú tienes que enfocar milímetros, ondas de milímetros, entonces tú le tienes que exigir lambda sobre 7, ¿no? Para que sea una buena superficie óptica. Si tú tienes 15 metros, esta tiene 12 metros, no hay ningún problema. Este es de 15 metros también, pero este es de 50 metros. Y fue una osadía haberse aventado ese proyecto en México. Una, porque no teníamos experiencia, cosa rara, ¿no? Y dos, porque la inversión que se hizo. Y todos sufrimos, ¿no? Todos sufrimos porque cada vez que se le pedía el CONACYT decía, no les voy a dar nada hasta que se termine el GTM, ¿no? Todos, alguna vez se han de haber acordado, si ustedes tenían un megaproyecto, les decían que no hasta que terminaran. Entonces ya se terminó, aquí están personal de Estados Unidos, mexicanos, que estaban haciendo las observaciones. ¿Qué es lo que estaba pasando? Todas las antenas estaban mirando a M87. Y la bronca estaba en que la atmósfera no es perfectamente transparente para 1 milímetro. Tiene sus momentos. Entonces, cuando en una antena está transparente, la otra está tapada. Entonces, ¿qué hicieron? Abrir los telescopios e integrar a muerte, ¿no? Y en los momentos en que 3, 4, 5, 6, todos los telescopios tenían transparencia integrada, o sea, combinados. Estaban integrando todo el tiempo. Entonces llenaron terabytes de datos. 2 cosas se necesitaron, es capacidad de almacenamiento y procesado. Porque entonces lo que se tiene para hacer la interferencia es un reloj atómico in situ, con el que se graba el dato, se pone la marca del reloj atómico y estás tomando los datos. Cuando se hace la combinación de todas las señales, entonces agarras todas las cintas, estos son discos, ¿no? Los metes y haces la cross correlation, ¿no? Relación cruzada. Y lo que tuvieron que desarrollar es un nuevo algoritmo, porque la otra cosa, esto dista mucho de ser perfecto. Para tener una imagen así preciosa, necesitaría yo llenar más densamente ese espacio. Mientras más lleno esté, pues yo tengo más puntos donde estoy muestreando. Entonces la imagen, o sea, se hace una síntesis se asemeja a un gran telescopio y la rotación terrestre ayuda a hacer el barrido y entonces haces una transformada de Fourier y tienes una imagen. Y hay una heroína de este proceso, que es una señorita, Amy, el nombre, que es profesora ahora en Caltech. Órale. Y no es astrónoma así de corazón, pero es computóloga de alto nivel. Y ella mejoró el algoritmo. ¿De esto?
lo que dijiste, la transformada de Fourier también era muy... De este es Fourier por el modo de muestreo. Sí puede ser no es ni onduletas ni nada, es una transformación de Fourier lo que estás haciendo. Así también trabajan todos los sistemas ópticos. Debe ser la chica que está ahí, ¿no? Una de las... No, porque ella fue al... sí fue. Ay, espérame, ya me fui. Ya me estoy saltando la historia. Bueno, entonces aquí está. Lo que hicieron fue una simulación, ¿no? Que aquí se ve con hidrodinámica y relativista y todo esto. El tamaño de este hoyo dice si el agujero negro tiene spin, si está girando. ¿Y tienen idea del tamaño de la parte oscura? Aquí está. ¿Cuánto es? Ahorita te digo, ahí te va. Espérame, déjame. Bueno, a ver, el ojo humano, ahorita te digo exactamente. Es hasta Plutón más o menos. Aquí tengo el dato. M87 tiene una masa de 6.500 millones de veces la masa del Sol. Más, a la 9, ¿no? más grande que la de la galaxia. Y en la nuestra, sí. No, en la nuestra sí es a la 11. Y el ojo humano tiene una resolución de 17 segundos de arco. Agarran un grado, divídalo en 3600 y tiene 17 segundos de arco. Esta cosa tiene 1.000.000 de veces la resolución del ojo. Y esto es lo que vio. Y esto, incluso la inclinación y todo eso, y el tamaño de esta. Esta es la resolución. Por eso se ve borrosona. Pero, se está viendo, el horizonte de eventos está aquí adentro. La otra cosa es de que si no hay agujero negro no emite luz, no, pero alrededor tiene material que está cayendo. Sí, claro. Y eso es lo que estamos viendo. Es como si ponen un imán y le avientan fierro, ¿no? Virutas de fierro, entonces el campo magnético. Lo que rodea ahí es esférico, se supone que es un disco. Pero entonces tuvimos la suerte de... Sí. En forma Más o perpendicular. menos, bueno, que hacen una corrección por la inclinación, no está perfectamente mirando nosotros, ¿no? Pero se puede simular todo esto. Bueno, pero sí nos toca. ¿O es lo que No está así, sí está así, o sea, casi perpendicular a la línea del cielo. Una suerte, ¿no? Una suerte y tenerlo cerca de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya saben todo lo que ha salido, ¿no? La reconstrucción de la imagen. ¿Y por qué amarillo y rojo? Es nada más es una coloración nada más para dar idea de la intensidad. Lo pudieron haber hecho verde, No, pero el amarillo indica mayor... El amarillo en la parte indica mayor intensidad. El amarillo blanco, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Y entonces, Gargantúa. es decir, Gargantúa, o sea, todo nuestro sistema solar cabe. Son 40.000 kilómetros. O 277 veces, .5, la distancia entre la Tierra y el Sol. Es muy grande. Y esa es la Una 9. estrella de neutrones pues, son 30 kilómetros. No, una estrella de neutrones menos, porque son incluso menos masivas, ¿no? En orden de 30 o incluso más bajitas que una masa solar. Dime. Sí, respecto a la energía gravitacional que se despide, ¿es exclusivamente dependiente de la masa o depende también de los espines? Sí, depende de la fusión. O sea, pero lo que va a depender exactamente cuál es el producto, ¿no? Cuando tú fusionas dos objetos, cuál es la masa final que tiene, dependiendo de cómo haya sido la fusión, ¿no? Y cuál era la dirección de los espines originales y todo esto, y cómo se hace la fusión. Entonces, al final, el producto y la diferencia de las masas iniciales te van a decir cuál es la radiación, la amplitud de la radiación, que es la energía. Pero eso de 40.000 kilómetros está mal, ¿no?
Entre la Tierra y el Sol son Sí, 150 millones. tiene usted razón. Me faltó ahí, son 150 millones de kilómetros. No, No, pero serían 13.800. Si multiplicas la 4.600, 300, sí, está mal, por tres. tiene usted razón. 4.600 por 3 queda tu fracción. Son 300, ¿qué? 150 millones de kilómetros por Sí. esto, por 277. ¿Cuánto te da? 13.800. Ah, bueno. No sé de dónde saqué ese número, ese sí me fue una agarrada, fue mi error, tiene usted razón. 40.000 kilómetros es la circunferencia de la Tierra. Sí, está muy mal, está mal eso. No, son 12,000. Y sí, no tengo otros datos, estoy equivocado. Ah, bueno, la circunferencia sí, ¿verdad? Pero el radio son 6,000. ¿Sí? No, tiene razón. No, eso está mal, este es el número, este sí está bien. Entonces ya, Mario, ¿cuánto te da? Son 150 millones de kilómetros 13.000, sí. por 150 millones de kilómetros es la distancia entre el Sol y la Tierra, ¿no? Y lo multiplicamos casi por 300, pues da eso. No sé dónde saqué ese número. Estaba pensando. Oye, una pregunta, ya Sí. me perdí. Entonces, ¿es esférico o es plano eso? ¿Cuál? A ver, Eso ya tengo un no- agujero negro aquí. Sí, no hay un- Y lo que está alrededor es como los discos de Saturno. Ah, ya. Y pasa que me estás viendo así. Sí. Y este material tiene viscosidad y se está calentando conforme va cayendo. ¿No? Y eso es lo que hacen una simulación hidrodinámica para poder ver y decir qué es lo que está pasando, adivinar. Y hacen muchas, de tal manera que la que mejor se ajuste pues es la que agarran una Hay partículas que entonces están gravitando. Están gravitando antes de que se los traigan. hasta que se los coman. Es el momento angular, precisamente. Exactamente. Por eso se cae en un disco. Y esos discos se llaman discos de acreción. Sí. Y lo que estamos viendo es la denuncia de que hay algo masivo ahí alrededor. Ah, ya, sí, ¿No? ya queda claro. Y no vemos, el agujero negro está en el círculo ese, el horizonte de Vélez que está allá. No lo vamos a ver. Sin embargo, el tamaño de ese hoyo nos dice ya que ese agujero negro no es un agujero negro estático como la solución de Schwarz. Tiene spin. Y entonces, o sea, mataron a muchos pájaros de un solo golpe. Cuando los astrónomos llegábamos y les decíamos a los físicos, hay un agujero negro aquí, pues ya nos habíamos atrevido a decir agujero negro, siempre los físicos respondían, no está tu horizonte de eventos. Era la primera cosa que te preguntaban. Y ahí nos mataban, ¿no? Porque no teníamos esta resolución. Ese es lo que está detrás. Y esto huele a Nobel, según dicen, ¿no? O sea, este ya es un experimento. Pues, o sea, ¿qué le faltaba a Einstein? Evidencia, ¿no? Todas las otras pruebas las ha estado pasando. Ondas gravitacionales ya. Y la diferencia de tiempo entre la Tierra y un objeto más alto, ¿no? Hay un corrimiento rojo gravitacional, ese ya también lo han hecho. Lo han hecho aquí en la Tierra, ¿no? Y por eso los GPS tienen que poner una corrección. Corrección, sí. Unos cuantos, sí. ¿Hay manera de saber si el evento que está sucediendo se debe a dos agujeros negros o a dos estrellas de neutrones, por ejemplo? En esto está claro que dos estrellas de neutrones no pueden hacer esto. Y cuando se detectan las ondas gravitacionales, pues se ve la amplitud y se mide pues, la energía que se está radiando. Entonces se hace una reconstrucción y puedes saber incluso la masa de los objetos iniciales. Y con eso distingues. Ahora cada vez que están sacando las alarmas te ponen un rango de certeza donde dicen agujero negro, agujero negro. Agujero negro, estrella de neutrones. Si es agujero negro y estrella de neutrones, tenemos la esperanza de que al caer la estrella de neutrones emita luz, ¿no? Porque aunque sean neutrones y materia degenerada, de todos modos son materia normal y partículas aceleradas tienen que radiar, ¿no? Entonces, de esos esperamos ver pronto, ¿no? Si no, vamos a seguir esperando, o dos estrellas de neutrones, esas son las más favorables. Hoy te voy a hacer una pregunta más Sí, complicada. a ver, Sí, ¿y qué tipo de agujero negro es? Porque creo que hay 4, ¿no?
No, yo conozco nada más dos, el de Schwarz y el Kerr. Ah, el de Este se Kerr. parece más a Kerr. Ah, ok. Gracias. ¿Quién tenía otra pregunta? Dígame. Sí, dices que, ¿cómo puedes detectar que tiene giro, spin? Porque a fin de cuentas, aunque fuera hoyo negro sin spin, Sí, es el tamaño. También la creación. Sí, pero Es el tamaño tipo, de la el dona, Kerr. el centro de la dona. Es lo que hace que se abra un poquito más el tamaño de la dona. ¿No? Y lo que les digo, déjenme irme para atrás un Bueno, pero poquito. también está cuando está en rotación es una cosa, ¿no? Sí, hay una geometría. Pero les digo, lo que hacen es un montón de esto. A ver, ¿dónde estoy? No, lo que les quería decir es de que hacen esta simulación y luego lo que la ponen en el proceso de reconstrucción, o sea, le van a degradar como si hicieran la observación. Entonces, hacen una simulación, la pasan por un proceso que simula todas las distorsiones que mete la observación y esto es lo que sale, ¿no? Y entonces esta, como original, antes de ser degradada, termina siendo esto después del proceso. Y estas son las que más se parecen. Por eso estábamos diciendo, ¿no?, que ya se pueden saber condiciones físicas del agujero negro y el disco de acreción. Se lo mismo el aire, que se hacen machotes, ¿no? Sí. Dígame. El plano, digamos, el giro no está en el mismo plano de la galaxia, pues porque la podemos ver, ¿no? Sí, bueno, la galaxia esta no tiene plano, pero es una galaxia elíptica. A ver, la original, ¿cómo se ve? Ahí está, es esta. Es esta la galaxia. Es como una bola como un gas de estrellas. Ah, es elíptica. Es una elíptica, sí. Y tiene un jet por aquí. Ah, órale. ¿No? Este jet también es producto del agujero negro y de su Está rotación. eyectando. Es material y le dice que además el campo electromagnético se están torciendo líneas de campo magnético ahí que hacen que se confine el jet. Entonces fue mucha suerte, pero ya teníamos todo un arsenal o sea, sí se sabía que andábamos buscando. Y ahí es donde les digo que solamente podemos entender lo que podemos explicar, ¿no? O sea, ya tenía un montón de ideas de cómo debería ser y una pegó. Órale. Y entonces, ya para terminar, existen agujeros negros más grandes. Esta galaxia es mucho más grande que la M87 y parece que hay una ley de escalamiento. Mientras más grande sea la galaxia, más grande es su agujero negro. No sabemos por qué. Todas las galaxias tienen agujeros negros, no son casualidades, ¿no? Y ahora yo cambio yo invierto en la idea, ¿no? Digo, ¿y si el agujero negro es más fundamental que la galaxia? O sea, ¿cómo se hablan dos cosas? El agujero negro está ahí perdido, ¿no?, en el centro. Y esta galaxia tiene millones de años luz de tamaño. No es como si les digo que si ven el tamaño de mi uña y dicen, ¿qué tan pesado soy? O de qué tamaño, la separación entre mis ojos, ¿no? Y ya saben cuánto peso. Pero, si ustedes dicen, esto es una propiedad más fundamental, si el agujero negro le está diciendo a la galaxia qué tan grande va a ser, ¿no? Aquí nos estamos viendo una propiedad más fundamental que podría ser como el ADN, ¿no? Con el ADN se sabe que todo de nosotros, ¿no? Y entonces aquí a mí se me hace, ¿no? Y eso siempre lo dejo, lo suelto, es una hipótesis, es una conjetura, es una fumada, de que a lo mejor los agujeros negros juegan un papel más fundamental del que le estamos asignando. Porque yo no puedo explicar, nadie puede explicar por qué se regulan los dos. Uno está hasta allá en el centro, ¿no? Desde ahí en el dedo gordo, por allá abajo, y mi corazón acá arriba y se están hablando. Pero Dime. hay varias cuestiones. ¿Cómo de los hoyos negros es que ya vieron las ondas gravitacionales?
¿De dónde viene si las estrellas más masivas no dan esas masas y los centros galácticos son mucho mayores? ¿De dónde vienen esos más intermedios que no tienen explicación Bueno, ni estelar ni... estrellas hasta de 100 masas solares creemos que se formaron hace mucho tiempo, ¿no? Que son la primera generación de estrellas, debió haber sido muy masiva, porque eran de hidrógeno, la composición original era casi puro hidrógeno, Claro. y entonces el proceso de enfriamiento era muy ineficiente. Entonces, si tú hacías una pelotita chiquita, no se enfriaba y se disipaba. Sin embargo, cuando ya tenías una masa mayor de 50 veces la masa del Sol, esta cosa ya, la gravedad ya ganaba, y aunque el enfriamiento fuese muy ineficiente, se podía sostener una estrella muy grande. Eso es lo que pensamos, que las estrellas originalmente eran muy grandes, como alrededor de 100 masas solares. Las estrellas con metalicidades más altas, ¿no?, que tienen fierro y otras cosas, esas se enfrían mejor y entonces tú puedes hacer estrellitas más chicas. Y los demás intermedios no los habíamos visto, pero las ondas gravitacionales nos dicen que sí hay, ¿no? El origen está por verse. Pero ya cubrimos el rango, o sea, sabíamos de las chiquitas y sabíamos de las muy grandotas, pero de 30 masas solares esos nos faltaban, ¿no? Entonces ya salieron. Ahora, que son el mismo fenómeno, las estrellas que se hacen agujeros negros y los que están en los centros de las galaxias, eso tampoco sabemos. Dime. La materia oscura entra dentro de otra categoría. La materia oscura se encuentra alrededor de la galaxia. La materia oscura parece que ayuda a aplastar a la galaxia para que no se disipe. Si nuestra galaxia, que es un disco, no tuviera ese soporte de la materia oscura, el disco se empezaría a disipar o a aletear, y entonces ya se hubiera ensanchado bastante. El patrón de radiación, el patrón espiral también ya se hubiera enredado, ¿no? Ya hubieran pasado varias cosas. Entonces no la podemos así descartarla así tan fácil, ¿no? La materia oscura sigue ahí. La roca está que es, ¿no? Y las ondas gravitacionales no interfieren en ninguna manera ¿con la materia oscura? ¿Con la materia oscura? Pues la van a mover porque son parte del espacio-tiempo, ¿no? Pero si no la vemos, ¿no? O sea, la bronca con la materia oscura y eso es lo más chocante, ¿no? Que a pesar de que decimos que es un componente muy importante, es que solamente es gravedad y no hace otra cosa, no se calienta, no emite ninguna otra radiación. ¿Qué porcentaje se supone que es la materia oscura? Pues, ¿cuál es la mejor? 25%. 25%, que es bastante. Y el otro es energía oscura, que es menos. 75, 70 y algo. La otra es otro ingrediente que está haciendo la función de la constante de Einstein. O sea, esa constante que metió Einstein para pararlo, ahora la metes y hace una aceleración. Es la misma parametrización, porque Einstein, a pesar de que se había equivocado, fue un error genial, ¿no? Que ahora que encontramos que el universo se está moviendo aceleradamente, tenemos que regresar a la constante cosmológica con otro nombre, ¿no? Ya le decimos energía del vacío y otras cosas, pero Einstein la puso para evitar que el universo se colapsara, ¿no? Ya lo despertaron. Ya vamos a terminar, ya nos vamos, porque ya me está dando hambre. Ok, galaxias más grandes deberían de tener agujeros negros más grandes. Eso. Entonces, aquí hay un cúmulo, el cúmulo donde está M87 se llama Virgo, este es un cúmulo que se llama BL85, y es un cúmulo nada más porque se ven más galaxitas. O sea, estas pelotitas así son del tamaño de nuestra galaxia. Y esta es una galaxia super gigante. O sea, nomás para ponernos en escala, ¿no? Y entonces, pues, tú vas y buscas, ¿no? Y entonces lo que hemos usado, supuestamente la densidad de estrellas cerca del agujero negro debe ser muy alta. Debería. Como para no dejar pasar la luz. ¿Sí? Sí, pero eso debería de ser súper densísimo, ¿no? Pero estamos viendo
por un hoyito, ¿no? Se estaba viendo en en angular, ¿no? Es algo súper pequeño. Entonces, debería, si fuese eso, pues estaríamos viendo toda una esfera, ¿no? Pero como estamos perforando, ¿no? Haciendo una observación microscópica sobre la galaxia, pues vamos hacia el agujero donde deja pasar. O sea, la densidad tendría que ser súper altísima para que estrellas tapizaran ese lugar. Si Dejan abrimos huecos. más el ángulo, sí vemos, nos tapan las demás estrellas. Eso por eso sí se puede. Y en estas galaxias no hay polvo. Hay muy poquito polvo. El polvo también nos tapa y ese es el problema que tenemos con nuestra galaxia. Claro. Y la otra es de que el jet de nuestra galaxia nos está apuntando a nosotros. Y entonces hacer la descomposición para ver la dona y todo eso se está poniendo bastante difícil. Bueno, entonces hay unas leyes de escalamiento, no sabemos, se hacen con todo tipo de cosas que podamos medir, ¿no? Digamos, separación entre ojos, tamaño de las orejas y todo para describir a una ente donde no podemos medir, ¿no? Entonces encontramos que hay la distribución de la luz en ciertas galaxias se aplana y creemos que este aplanamiento lo producen dos agujeros negros que empiezan a disipar a las estrellas. Y al disiparlas, esto se conserva por un rato hasta que se llega otra vez a equilibrio y se pone un perfil que sería más picudo. Y entonces el tamaño de este aplanamiento te dice la masa de los agujeros negros, aproximadamente. ¿No? Pero estas son relaciones de escalamiento, no hay física aquí. Simplemente que hemos medido las masas de otros agujeros negros y estamos haciendo una correlación. Y entonces sale que encontramos... ¿Eso es mu es la masa? ¿De qué? ¿Mu es masa? No, mu es este o... No, el eje vertical. Este mu, no, el mu es brillo superficial. Es el brillo, es decir, flujo por unidad de área. Entonces, unos colegas en 2014, no antes, 2012, dicen que hay una relación entre el aplanamiento y este es el aplanamiento y el brillo total o la luminosidad de la galaxia. Midieron todas estas galaxias con el telescopio espacial. Eran los dueños del telescopio espacial. Si yo metí un proyecto para esto, me decían, ya lo están haciendo, haz otra cosa. ¿No? Y anuncian en 2012 que habían encontrado la más grande, que podía albergar el agujero negro más grande también. ¿No? Y entonces yo me acordé de mi galaxia HON 15A en Abel 85, que lo observé desde Kitt Peak con un telescopio chiquito. Y pues me acordé de ella porque tenía características de que podía tener un aplanamiento bastante grande. Y entonces uno de mis estudiantes estaba haciendo su tesis doctoral ajustando el perfil, ¿no? Y se lo dejé a él y dije, mira, agarra esta galaxia y no me digas nada, ¿no? Porque si yo entro, a lo mejor quiero que sea más grande. Y salió, aquí está. Tuve mucho problema para entrar a este artículo, que lo aceptara. Y el que creo que fue mi referí fue el cuate que hizo todo este trabajo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero me mandó a decir, ¿por qué no te sale como a mí? O sea, no se quiso comprometer porque él tenía observaciones y no la reportó. Pero agarró de Sloan y me dijo, con Sloan a mí me sale tanto y a ti no te sale y no creo en tu método de ajuste y todo esto. No se me vino encima. Me estaba diciendo que lo hiciera como él. Y entonces fue una pelea fuerte con el referí y el editor nos dejó pasar una vez que demostramos, cuando dijo, ¿por qué no te sale como a mí? Yo agarré los datos, le apliqué nuestra técnica y nos salió igual a lo que él decía. Y entonces ahí el editor dijo, va. Ya es mi cuate, se llama Lauer. Y sí hizo su propia medición y sí no me mueve de ahí. Órale. Entonces algo le hicimos bien y eso pues Mario también lo describe en su libro, ¿no? Hemos seguido casados con estos, tenemos tiempo el telescopio en 10 metros segmentado de Canarias. México paga membresía a este telescopio, no pagamos membresía a este es el BLA,
Los que vieron Contacto era Arrowways andaba por aquí en un carro, ¿no? No es no se hace como Arrowway lo hace, está una computadora en silencio captando los datos y ya, ¿no? Entonces, este telescopio pues es del tamaño, hace las veces del tamaño de la máxima separación entre las antenas. Entonces, nosotros, estos son rayos X, lo de color, esto es radio, es sincrotrón, ¿no? Son partículas de electrones acelerados alrededor de un objeto central, y nos aventuramos a decir que había un tercer agujero negro, ¿no? Y ya le sacamos el espectro ya analizamos la luz de y no salió que es un quasar que está detrás, eso no. Pero con el VLA, con este telescopio, lo sacamos con el 10 metros, este de aquí. Esto dice que es un quasar, un objeto muy luminoso, que es el núcleo de una galaxia lejana que pasa a través está emitiendo rayos X también, aquí hay material cayendo. Y esta es una mejor imagen de la que teníamos aquí, que se le veía un poquito de estructura. Solicitamos tiempo en el VLA y estamos trabajando con esto. Parece que sí hay dos posiciones, pero tiene que ser muy aventurado que los dos agujeros negros tengan material alrededor para que se puedan delatar en esta observación. Lo interesante de esto es de que hicimos varias relaciones de escalamiento. Medimos la dispersión de las velocidades, medimos la luminosidad de toda la galaxia, medimos la luz que le faltaba, medimos los tamaños del aplanamiento y empezó a dar 10 a la 9, esto es casi 10 a la 10, 10 a la 11, 10 a la 11, 10 a la 11. Estas son extrapolaciones. Es probable que en una galaxia pues, haya varios agujeros negros, ¿no? Sí, sí. Simplemente por colisión, ¿no? Simplemente porque la misma galaxia ayuda a que los agujeros negros se fusionen, porque el agujero negro va moviéndose y las partículas las va deflectando a su alrededor y hacen unas veces de fricción, como si le pusieras un paracaídas a la galaxia y se va moviendo, y es nada más por un exceso de masa detrás es como la marejada que hace un barco, ¿no? Y entonces eso se llama fricción dinámica. Y gracias a que están los agujeros negros embebidos en esta galaxia, pues empiezan a frenar y permite que se fusionen. La bronca está, y eso todavía se tiene que estudiar más, cómo logra que se fusionen si son tan pequeños, ¿no? Pero su masa es tan grande que la fricción le hace lo que el aire acuario, ¿no? Se va moviendo lentamente, es un espacio bastante grande, ¿no? Entonces es el efecto colectivo, ¿no? Va poco a poco. Si fuera una galaxia chiquita, se va y no le pasa nada, ¿no? Y sí hay gente que ha sugerido que hay runaways, ¿no? Agujeros negros que andan por ahí sueltos, Ah, es lo que iba a preguntar. ¿no? Que no están ligados a nada y pasan y hacen sus cosas. Eso sería más poco probable, ¿no? Que anduvieran sueltos, sí. Porque se requiere masa, ¿no? Esa es la cosa. Pero si se forman solos, Pero ¿de dónde necesita masa? pues no sabemos. Cuando ¿eh? menos hidrógeno por ahí de nubes, ¿no? Algo debe de haber. Lo que se piensa lo que digo es al revés ahora, que el agujero negro ayuda a la condensación de la galaxia. A formar la galaxia. A lo mejor andaba errante y hizo la No, galaxia. hay una distribución inicial, probablemente, no sabemos nada, ¿no? Claro. O sea, hay una distribución inicial que va a haber 5 morenos en esta población, pues esos son los 5 morenos ya, ¿no? Y van a crecer. Nosotros... La masa del agujero negro no es materia visible solamente, es cualquier cosa. Pues es una deformación del espacio-tiempo, ¿no? Y eso incluye materia oscura. O sea, no tienes que asociarle necesariamente masa, es energía, ¿no? Es una deformación del espacio-tiempo, Entonces hay mucha en las semillas iniciales de la... Ahí está, ¿no? ahí está. Ese es el problema de que han encontrado choques de agujeros negros ya muy frecuentes. Es decir, cuando inauguraron LIGO, no esperaron que en la etapa de pruebas luego encontraran Esperaban más, choques. sí. Y después lo volvieron a aprender y empezaron a ver más y más y más. Entonces,
la gente se preguntó de dónde sale tanto agujero negro, ¿no? Y Pues se eso- puede también, pueden decir, pero esos son de tamaños estelares, no son muy grandes, ¿no? Sí, no son gargantuas como este, Ajá. pero también explicar de dónde viene esta cañón. Sí. Volviendo otra vez a los detectores, si yo tengo dos eventos simultáneos generadores de ondas gravitacionales, ¿qué es lo que ve el detector? ¿Qué es lo que ve el detector? Lo único que ves es un desplazamiento. O sea, lo que está sintiendo es de que los espejos hay un desplazamiento coordinado, ¿no? Y esto, y hay detecciones simultáneas en otro. Y con eso ya puedes restringir la región de donde salió. Y eso es todo lo que está viendo. No ve nada en realidad, o sea, está sintiendo nada más el efecto. Los que vamos a ver algo, si es que hay una estrella o si es que cayó material, somos los astrónomos, pero lo que vamos a ver es radiación electromagnética. Bueno, lo que ven es que el espejo se desplaza cierta distancia, pero eso para un físico pues le suena un poco increíble, ¿no? Que puedas ver que el espejo se desplazó la milésima parte de un protón, ¿no? O sea, eso yo diría que es prácticamente imposible, ¿no? Ver eso. No puedes ver, eso con un respiro, con una tosida, le puedes hacer al espejo ese desplazamiento. De hecho, el calor que tienen las moléculas del espejo están produciendo desplazamientos mucho más grandes. Sí, y una persona caminando por ahí. Así también, es. ¿no? Pero para la señal de la primera que se detectó, la de septiembre, la señal estaba sobre el ruido. ¿Estaba aquí? Sobre el ruido. La razón, señor Ruido, Era muy fuerte. Ahí lo mostró. Es algo bastante complicado. Bueno, entonces aquí sale uno 10 veces más grande que el de M87. Órale. Y puede ser, si es que creemos, si podemos extrapolar, todas las extrapolaciones son malas. O no se deben de tomar tan a pecho, ¿no? Porque no hemos muestreado ese rango en masas de agujeros negros. Entonces lo único que estoy haciendo son extrapolaciones, o sea, tomar esta relación, o semirrelación aquí, ¿no? Hay una relación, aquí pongo otro parámetro, y entonces veo que esto está más grande, pero todos los que están medidos están acá. Entonces, esto es... Hay hueco. Hay un hueco ahí, o tenemos que prestarle más atención a esto. Bueno, entonces ya para terminar, necesitamos telescopios, gravitación relativa general, interferometría, ondas gravitacionales y estrellas de neutrones. Órale. Y pues estamos en una inauguración de una forma nueva de explorar el universo a través de un fenómeno que no habíamos detectado. Y entonces, pues cada vez que miramos hay más cosas, es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues esto es trabajo en progreso, hay mucho más. O sea, se acaba de inaugurar la astronomía de ondas gravitacionales. La nueva era. La nueva era. Y nosotros los mexicanos estamos muy orgullosos de poder ser parte, porque si se trata de estrellas, ¿no? Pues sabemos de estrellas. Se trata de telescopios ópticos, tenemos telescopios ópticos. La India estaba metida en el LIGO, ¿no? Japón. No sé si los australianos, pero India ya está echando a andar su telescopio, su detector de ondas gravitacionales. Y pues son inversiones muy grandes. Cuesta más que un GTM, uno de estos. ¿Cuánto costó el GTM? $170 millones. 100 millones de dólares más de lo que se había Planeado. Y con eso se convirtió en el proyecto más grande que jamás se haya hecho en México. Y lo que yo desearía es que hubiera más megaproyectos. Claro. O sea, en este momento estamos enfrentando un problema que si podemos seguir operando de esto que ya existe, que ya demostró que funciona. O sea, ya no nos puede decir nadie que le estamos robando. No, bueno, pues echa a andar el tuyo, ¿no?
Bueno, una cuestión que dijiste y me parece muy importante sobre las leyes de Kepler y las leyes